Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 61. Acto 2. Capítulo 44. En mi campaña actual de D&D, uno de los miembros de nuestro grupo estaba embarazada por un NPC Aasimar, y estaba siendo blanco del señor demonio Gratzt, o como lo llamamos, Grillet Chese, después de que lo matamos y tomamos su espada. Durante el trabajo, el NPC fue poseído por un fragmento del alma de Gratzt y desató una incursión demoníaca en el corazón de la capital de los enanos. Entonces, nuestro grupo tuvo que luchar contra todo esto en la quinta taberna que destruimos, mientras que la hechicera tuvo que expulsar a un niño mitad conejo mitad Aasimar. Prácticamente mucho caos hemos causado desde el comienzo de esta campaña. Ahora tenemos que preocuparnos de que la mitad de nuestro grupo sea expulsado de la capital enana porque estaban tratando de mantener esta mierda demoníaca en secreto. Esto también es después de que uno de esos dos personajes voló una ciudad a pesar del imperio bajo el que estaba esclavizada. En comparación, el pícaro élfico y mi paladín Aasimar han conspirado para quemar la mierda de los elfos oscuros en el suelo, por esclavizar al padre del pícaro élfico y a él, y han secuestrado a la mano derecha de otro rey para poner fin a una guerra. Varios días después, subiendo la gran escalera, Yang escuchó a medias el resto de las actividades de la mansión. Detrás de ella, Uillo estaba enseñando a Iris y Liri una lección sobre lectura en el vestíbulo. San, Ren, Nora, Pirra, Ruby, Mai y Penny jugaron a las cartas en la guarida. A lo lejos, el sonido de un martillo golpeando metal tronó en el aire fresco. Esta noche fue la noche en que Yang regresó a las ruinas de Old Valean. Si Weiss y Jaune podían encantar la armadura para Ruby, había un lugar que ella conocía donde se escondía una mesa encantadora. Una pieza en perfecto estado la estaba esperando para que ella la llevara de regreso a la casa. Entonces, ella estaba dispuesta a hacer el viaje a las profundidades del remanente, porque Ruby necesitaba esto. Yang podía oler el aroma de la magia necrótica en ella. Puede que no parezca nada para la mayoría de los demás, pero encendió los nervios del brawler. Encantarlo con algo para protegerse contra la magia necrótica enmascararía eso. Entonces, Ruby podría continuar en su vida cotidiana. Yang descansaría tranquila si pudiera volver a hacer su cosa aventurera. Cinder estaba preparando los materiales para llevarla de regreso a las ruinas mientras Yang vagaba por la casa. Blake también esperaba su señal. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo antes de que el trío pudiera hacer el ahondar. Tal vez algo grande saldría de esto. Solo los siguientes eventos se lo dirían a Yang. Por ahora, solo tuvo que sufrir la espera. Cuando Yang llegó al vértice de las escaleras, escuchó un barrajado que venía de la habitación de su nuevo amigo. Curiosa y capaz de dedicar tiempo libre, la Dhampir se deslizó silenciosamente por los pasillos hasta que llegó a la puerta. En el interior, podía oler el aroma de Lara en el aire. Al abrir su mente, Yang pudo sentir una oleada de emoción saliendo de ella. Fue desgarrador. Demasiado tarde para darse cuenta de su error, Yang fue testigo de lo que Lara había experimentado. Ser cazado por vampiros en una mansión poco iluminada. Fue golpeada por sus captores por diversión mientras sangraba por heridas de mordedura. Exhibirlo en sus reuniones para que docenas de ojos vean como un pedazo de carne mientras usan ropa reveladora. Lo peor llegó cuando Yang vio a Lime irrumpir en la pequeña habitación en la que estaba guardada. Aquellos con los que estaba encerrada fueron sacados de uno en uno, y luego regresaron inconsolables una hora después. Cuando llegó a ella, Lara trató de luchar, pero no pudo luchar contra un vampiro como una joven ordinaria. Yang tuvo que alejarse antes de vomitar. Bloqueando la mente de cualquier otra persona de la suya, logró respirar profundamente para calmarse. Se dio cuenta de que sus garras estaban a punto de cortar su chaqueta de cuero por apretar su pecho. Yang inmediatamente se retractó y alisó su ropa para que nadie se diera cuenta. ¿Dónde está? Quiero matar a ese hijo de puta yo mismo. La Cal había desaparecido del radar. No había nada que sugiriera a dónde había ido desde que lo habían cortado por la mitad. Demonios, el resto de los vampiros de Vale corrieron hacia las colinas, dejando solo a Yang y tal vez a otros dos.
Tuvieron suerte porque Jan quería desesperadamente matar a tantos de ellos como fuera posible para satisfacer su ira. Estaba feliz de saber que sus amigos sentían lo mismo por ellos. Aún más que invirtieron en ayudar a Lara. Caminando hacia la habitación de la niña, Jan golpeó la puerta varias veces para llamar la atención de Lara. «Oye, Lara, es Jan», gritó la rubia. «¿Puedo entrar?». Inicialmente, no hubo respuesta. Sin embargo, las pisadas se acercaron a la puerta, seguidas de algo pesado que se alejó de la entrada. El objeto en cuestión fue descartado por la puerta, y un cerrojo se abrió antes de abrirse lentamente. Por otro lado, Lara miró ligeramente a través de la grieta, dándose cuenta de quién estaba allí. «Hola», dijo Lara, abriendo la puerta para que Jan entrara. Jan se movió lentamente mientras Lara observaba sus movimientos. Cuando atravesó el umbral, el zorro fauno cerró la puerta detrás de ella. Al darse la vuelta, la rubia notó una gran barra de caída de madera y un impresionante perno de hierro que actuaba como un segundo pestillo. Estos, en tándem, convirtieron la puerta en algo que la mayoría no podría atravesar. Solo los miembros más fuertes de su grupo de amigos serían capaces de abrirlo de una patada en el primero o segundo disparo. ¿Funcionaron las pociones de Ren?, preguntó Jan mientras se apoyaba contra un pilar en el lado derecho de la habitación. Ella asintió con la cabeza. «Un poco», respondió Lara, frotándose el brazo. «Ayuda a quitar el borde». «Bien», respondió Jan alentadoramente. «¿Pero qué estás haciendo ahora?». Mirando a su alrededor, las chicas se estaban acomodando. La ropa se adquirió con esa moneda extra, pero la habitación carecía principalmente de un toque personal. El lado de Lara tenía prendas recién secas colocadas en la cama que estaba en proceso de ser doblada. Junto a la litera, una gran bolsa de dinero descansaba a la intemperie. Yo estaba lavando mi ropa», respondió Lara nerviosamente. «Estaban sucios». Al menos se está cuidando a sí misma. La ligera mejora sobre acostarse en la cama todo el día fue suficiente para que Jan estuviera satisfecho. Sin embargo, iba a ser un largo camino por delante desde aquí. Años en la fabricación antes de que algo pudiera decirse con confianza. «Eso es bueno», respondió Jan con indiferencia. «¿Ya encontraste un lugar para esconder tu moneda?». «Mi bolso», dijo Lara, haciendo un gesto a su mochila. «Quería quedarme con algunas de mis cosas en caso de que tuviera que irme». «Bolsa de Bugout». Movimiento inteligente. «¿Qué hay de enterrar la mitad?», sugirió Jan. «Ocultar las cosas que no son moneda y volver más tarde si es necesario. Esa joya no va a valer nada para la mayoría de los comerciantes». Dividir el tesoro aseguró que no todo desaparecería si alguien robaba sus cosas. Si ese zafiro valía tanto como Kudgel sugirió, necesitaba ser almacenado en algún lugar discreto. En una fecha posterior, Jan definitivamente la ayudaría a venderlo por lingotes de oro o monedas sueltas. «Sí, la mala suerte de ese zafiro», expresó Lara, agarrando algunos trozos y adornos que no eran monedas. Las palabras de Lara dejaron un mal sabor de boca en Jan. Bromeando que se debía a la gema y no a los gilipollas egoístas que le robaron el enojado Jan. Sin embargo, tal vez fue una forma de lidiar con ese trauma. Entonces, se mordió la lengua y decidió no corregirla. «Cuando estés listo, podemos deshacernos de él», dijo Jan, agarrando la pequeña caja de seguridad que Nora había roto y tirándola en un saco de cuero. «Entonces, tú, yo y el resto de las chicas podemos venderlo. Podemos hacer que sea una noche de chicas». Afuera, Jan encontró una linterna y una pala. Al encender la mecha, se volvió brillante durante 40 pies alrededor de la pareja. A pesar de que ninguno de los dos requería la lámpara, vagar por la oscuridad no era lo ideal. Lara se aferró a Jan independientemente de dónde se encontraba en el resplandor de la lámpara. «Vamos a elegir un lugar, en algún lugar lo recordaremos». «Por allá». Lara señaló una sección detrás de la casa cerca del pozo. Fue a lo largo de un muro de piedra hecho de rocas adicionales levantadas durante la construcción de los huertos. A unos 30 pasos del pozo era la ubicación deseada. Deambulando hasta ese punto, Jan colocó la linterna en la pared, dando una excelente iluminación para el sitio de excavación. Lara se arrodilló y apartó algunas piedras redondeadas, apilándolas a un lado. Jan tomó eso como su señal para comenzar a cavar el agujero.
Unos pocos golpes con la pala de hierro, y había un agujero de buen tamaño. Después de un poco de excavación, Yang bajó unos 3 pies con un espacio lo suficientemente ancho como para enterrar la caja de seguridad. Allí, pongamos todo en la caja y envolvámoslo en un poco de cuero, dijo Yang mientras sacaba el último pedazo de tierra del agujero. Haciendo precisamente eso, dejaron un alijo de botín resistente al agua escondido en la base del agujero. Cuando Yang reemplazó la tierra, Lara agarró las piedras y las apiló encima del agujero. Con algunas rocas más apiladas al azar en la parte superior, parecía bastante bueno desde su punto de vista. No había tierra suelta para ser vista. Muy bien, expresó Yang, arrojando la pala hacia la casa. Volvamos adentro. Mientras caminaban de regreso, Yang se detuvo momentáneamente cuando llegaron al umbral. Una pregunta surgió en su cabeza. ¿Debería contarle a Lara sobre sus habilidades de lectura de la mente? ¿Decirle a Lara que sabía por qué pruebas se vio obligada a pasar? Puede haber sido un consuelo saber que una persona entendió su tiempo como ganado vampiro sin tener que decir las palabras. Sin embargo, Yang no quería asustar a Lara. Una violación de la privacidad como esa y su descubrimiento puede hacer más daño que bien. No, que hable con nosotros si está lista, no puedo forzar el problema. La hermana mayor dentro de ella quería una manera fácil de resolver el problema, pero no había ningún método en su arsenal. Entonces, todo lo que quedaba era lidiar con los dilemas que ya sabía cómo manejar. Lo primero y más importante fue la mesa encantadora. Con un gran abrazo de Yang, Lara regresó a su habitación. Entonces, el brawler partió en busca de Blake. Un aroma fresco en los pasillos alertó a la vampir de la dirección que tomó. Al lado este de la mansión hacia la biblioteca. Convirtiéndose en una niebla cuando no había nadie más alrededor, Yang se lanzó a través de los pasillos hasta que llegó a la entrada de la biblioteca. En la bóveda del conocimiento brillantemente iluminada, encontró a Blake de pie sobre una escalera. La niña tenía una pila de libros con ella, lentamente los archivaba uno por uno mientras anotaba sus ubicaciones. Blake aún no había escuchado su llegada. En sus manos, la asesina agarró un libro con el título Ninjas of Love escrito en la portada. Yang sabía que era un libro con temas para adultos porque ella misma había encontrado una copia. Estuvo a punto de convertirse en un smut absoluto debido a la gran cantidad de contenido que era pornográfico. Blake, tenemos un lector con una mente joven. Es posible que quieras esconder tu pornografía en otro lugar, dijo Yang desde lejos mientras caminaba hacia la Ravenette. Blake hizo una pausa mientras la declaración hacía clic dentro de su cabeza. Al darse cuenta de lo incómoda que sería esa situación si Lily se hiciera con el libro, Blake lo dejó de lado mientras agarraba 2 más del estante. Luego desmontó la escalera y los encerró en un estuche cercano. Todavía me estoy acostumbrando a eso. No teníamos idea de que íbamos a acoger a un montón de gente, respondió Yang encogiéndose de hombros. Se suponía que las ruinas eran rápidas y fáciles, pero mira cómo resultó eso. Al pasar junto a Blake, Yang se volvió y miró los estantes de su biblioteca. Docenas de secciones se alineaban en las paredes con paneles de madera, iluminadas por antorchas mágicas de color naranja brillante. Blake solo llenó una pequeña porción donde posiblemente miles podrían ser contenidos. Eso significó que el grupo tuvo la oportunidad de abastecer este tesoro con escritos que se ajustaban a sus propios gustos. ¿Estás listo para ir allí abajo?, preguntó Blake, moviéndose para pararse junto a la rubia. Solo vamos a ser Cinder y nosotros. Grupo pequeño, más fácil de mover alrededor de los malos, expresó Yang con confianza. Si Cinder nos sigue todo el camino, ella será el músculo si realmente lo necesitamos. Blake asintió con la cabeza antes de darse la vuelta para agarrar una bolsa que descansaba sobre un sillón. Yang, ya preparado, lo siguió mientras el asesino abría el camino hacia su bruja. Afortunadamente para ellos, nadie más estaba cerca para cuestionar por qué las chicas estaban preparadas y salían de la casa. Vamos hasta el final con esto, reflexionó Yang, pasando una mano por su cabello. Si el tesoro tiene demasiadas cosas entre nosotros y él, ¿vamos a retroceder? Yo no. Espera y verás, supongo. Entonces el acuerdo sigue en marcha, continuó Yang.
Te ayudo a arrastrar tanto de ese oro como podamos. ¿Me ayudas a conseguir una mesa encantadora? Sí, ese era el plan. Probablemente tenía muchas cosas en su mente. Por lo general, ella es un poco más habladora. Mirando en la mente de Blake, Yang fue empujado inmediatamente hacia afuera. No como por una fuerza consciente, sino por una especie de barrera natural. La rubia ni siquiera podía sentir ninguna energía mágica proveniente de Blake que explicara un encanto o hechizo. Más que un lanzador de hechizos ordinario, al menos. Jaune y Weiss eran una presencia bastante intensa debido a su magia latente. Blake estaba debajo de ellos, pero flotaba sobre alguien como San. Tal vez una de sus estadísticas es lo suficientemente alta como para bloquearme. ¿Cuál? Yang lo notó y no pensó más en el hecho. La pareja llegó a la habitación de Cinder en este punto. La bruja del dragón había estado esperando su llegada, haciendo un gesto para que entraran. Cerrando la puerta detrás de ellos, Cinder comenzó a lanzar un hechizo, haciendo que un vórtice apareciera en el centro de la habitación. Allí, debería llevarnos a la entrada de la ruina, explicó Cinder, usando sus manos para abrir aún más el portal. Podemos regresar caminando hacia él. Se abre solo. Eso está estupendo. Cuando Cinder estabilizó el portal, Yang fue el primero en pasar. Un abrir y cerrar de ojos más tarde, la niña ahora estaba parada en medio de un pantano bochornoso. Cinder y Blake llegaron momentos después, el portal tarareaba fuerte cuando aparecieron. Entonces, el portal desapareció de la vista, oculto para que nadie más tropezara con él. Ahora, todo lo que Yang podía escuchar eran el canto de los insectos y las llamadas distantes de las criaturas nocturnas. El pantano estaba vivo y bien. Ninguno muy diferente de lo que podía recordar a primera vista. Sin embargo, mientras miraba a su alrededor, algo se sentía mal a medida que pasaba el tiempo. No había agua aquí, dijo Blake primero, encendiendo una antorcha y brillando sobre las orillas de su isla. Eso es lo que estaba mal de todo esto. Toda el agua que solía estar en los arroyos y piscinas del humedal había desaparecido. Todo era barro húmedo y arena con criaturas que intentaban arreglárselas con la poca humedad que quedaba aquí. Un vistazo rápido alrededor del área encontró características similares a las piscinas adyacentes. Se supone que estar húmedo en esta época del año, dijo Cinder, sacudiendo la cabeza. Tal vez una sequía. Solo significa que va a ser más fácil para alguien entrar, expresó Yang, alejándose del banco y hacia la entrada de la ruina. Vamos, tenemos que mover estas rocas fuera del camino. La entrada había sido ocultada con piedras y ramas que el grupo había dejado caer hace unas semanas. No parecía que nadie los hubiera molestado desde entonces, por lo que Yang se puso a trabajar haciéndolo. Con la ayuda de Blake, los dos sacaron suficientes escombros para arrastrarse con la carga. Allí, eso está hecho, dijo Yang, limpiándose las manos. ¿Vienes, Cinder? La rubia miró hacia la bruja cuando Blake comenzó a entrar. La mirada en su rostro era de aprensión. Yang podía sentir algo de miedo saliendo de ella, pero logró mantener la compostura lo suficientemente bien como para ser apenas perceptible. No me gusta estar bajo tierra, confesó tímidamente. Supongo que todos tenemos nuestros miedos. Entonces quédate con nosotros, suplicó Yang, moviéndose para ofrecer una mano. Te olvidarás de eso cuando nos metamos en una pelea. Miró a su alrededor el pantano abierto lleno de monstruos. O puedes quedarte aquí en este espeluznante pantano de sin nadie que te haga compañía. Un grito lejano de algún animal atrapado y asesinado por un depredador hizo que los pelos de ceniza se pusieran de punta. Se convirtió en suficiente para que la mujer se agachara ansiosamente y comenzara a barajar en la cueva. Yang lo siguió detrás para subir la parte trasera. Afortunadamente para la bruja, el camino era de solo unos pocos pies de largo antes de llegar a esa primera cámara. Allí, no fue tan malo, ¿verdad? Preguntó Yang en broma, desempolvándose y luego dándole unas palmaditas en el hombro a Cinder. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta de que no te gusta ir a la clandestinidad? ¿Es algo nuevo? Estoy recogiendo pedazos y pedazos, respondió Cinder claramente. Algunos más volverán eventualmente, dijo Yang alentadoramente. Solo dale un poco de tiempo y tus mejores amigos te romperán.
Eso le dio a Yang un giro de ojos de Cinder. Vamos, pongámonos en movimiento, habló Blake, interrumpiendo a los dos. Si nos apresuramos, los tres deberíamos poder llegar al otro lado de las ruinas en 1 hora. Pasear por la ciudad abandonada fue una experiencia sensorial. Todo parecía que Yang lo estaba viendo por primera vez de nuevo. La oportunidad de contemplar este hermoso lugar de nuevo se saboreó como un buen vino. Solo que esta vez, Yang sabía en lo que se estaba metiendo. No había miedo a lo desconocido como el grupo había poseído antes. Sin embargo, sin el Draugr, la ciudad estaba ahora bien y verdaderamente muerta en su nivel más alto. Un cadáver recogido limpio de cualquier cosa valiosa en el exterior. Yang casi sintió una sensación melancólica sobre lo que solía ser. Gracias por ayudar con esto, chicos, dijo Yang mientras pisaba un pilar derrumbado. Realmente lo aprecio. Esta mesa encantadora nos va a facilitar las cosas. Si podemos reforzar a Ruby un poco más, estoy a favor. Entonces el resto de nosotros podemos agarrar cualquier encantamiento que queramos. Sé que Weiss puede cocinar algo dulce. Por supuesto, tuve que devolver el favor a tus amigos para sacarme de las ruinas, expresó Cinder con confianza. Au, gracias, respondió Yang en un tono burlón. No sabía que te sentías así. Cinder se sonrojó y apartó la vista de la rubia. Ustedes me liberaron de alguna prisión sin pedir nada de vuelta, forzó en un duro susurro. No puedo evitar sentirme así. Hemos estado haciendo un hábito de ese tipo de cosas, expresó Blake monótonamente. Si esto va bien, puedes decir que lo has pagado. Nadie en su grupo siquiera pensó en una compensación. Así es como Yang sabía que este equipo era adecuado para ella y Ruby. Vinieron por las personalidades y se quedaron para tener la oportunidad de hacer algo bueno. Y si quieres ayudar un poco más, Blake está cocinando algo de lo que he escuchado, continuó Yang la conversación mientras el trío se dirigía a las cavernas de hongos. Aquí, el hedor de Draugr estaba por todas partes. Las docenas de cadáveres que Pirra, Ren y Jaune eliminaron permanecieron en descomposición en una gran pila. Mientras pasaban junto a él, las ratas y las alimañas se escabullían de la luz de la antorcha hacia las grietas que bordeaban la calle. ¿De quién?, exigió fríamente Blake con un ojo lateral a Yang. Un vídeo 2, admitió Yang. Pero, pelear con el rey y su hermano no es muy sutil. Tenía la impresión de que estaban siendo sinceros, expresó Cinder, después de haberse sentado en la conversación. ¿Crees que el rey está trabajando con ellos? Blake miró cuidadosamente a su alrededor antes de respirar profundamente. No tengo ninguna evidencia de que lo sea, directamente, admitió. Todo lo que sé es que hay mucho dinero que viene del sur, y va a alguien. Esperaba que el rey lo supiera. O se hace el tonto o no sabe nada. Blake no tuvo la reacción que esperaba. Entonces, ¿es por eso que necesitas el oro?, preguntó Cinder en un tono curioso. Si quieres construir una red de espionaje, creo que el profesor Spin ofrecería algo de ayuda. Parte de eso, respondió Blake, subiendo las escaleras a su segundo campamento. Si puedo obtener algo de eso, no tengo que preocuparme por ganar dinero con las misiones. Podría tomar trabajos fáciles y concentrarme en encontrar alguna evidencia. Buena idea, estuvo de acuerdo Yang, siguiéndolo. Simplemente no creo que Isaac no sepa nada al respecto. Él es el rey. Tiene que saber algo, o tal vez se le está ocultando. Tenía que haber alguna conspiración en juego aquí. Es el único que tenía sentido en la mente de Yang. Pero, ¿cómo mantendrían esa información del rey? Tal vez había tanto de lo que necesitaba preocuparse. ¿Fue suficiente para pasar desapercibido? El calor del cañón subterráneo y la humedad que causaron golpearon a Yang como una pared. Frente a la fiesta, una tormenta arreciaba debido al peculiar estado de la caverna, bloqueando su visión más allá de los 20 pies. Blake y Cinder se pusieron sus capas para protegerse, pero Yang se quedó sin él y se empapó en cuestión de momentos. Sin embargo, la lluvia se sentía lo suficientemente caliente como si fuera agua de baño. Una sensación agradable a través de su piel mientras avanzaba hacia el castillo. Sus botas salpicaron el agua mientras se reunía en charcos entre los muchos cráteres que bordeaban su camino. Ocasionalmente, un cadáver aparecía anegado y sucumbiendo aún más a la descomposición.
Enfocando sus sentidos, Yang no pudo captar nada. La lluvia hizo imposible discernir un estímulo específico. Solo que hubo un rugido atronador por todas partes de esta lluvia. Afortunadamente, eso significaba que los descendientes no podrían rastrearlos a su vez. Después de media hora de caminata, el trío llegó al túnel en la entrada del castillo. Antes de continuar, se detuvieron brevemente para descansar y secar su ropa. Cinder metió la mano en su bolso, sacó un trozo de cecina y les entregó un poco a las chicas. Ha pasado aproximadamente una hora, dijo Blake después de tragarse su cecina. Si no nos encontramos con los descendientes, deberíamos poder llegar al altar pronto. Yo diría que otras 3 horas antes de que volvamos a la superficie. ¿No vamos a revisar los túneles laterales?, preguntó Yang mientras se secaba el cabello. Hay algunos que sé que nos seguimos. El mapa de Blake tenía esos caminos marcados. Alrededor de las 5 o 6, nunca se molestaron en bajar en favor de abrir el camino central. Sin embargo, sabían dónde estaba el tesoro principal. Conseguir eso era definitivamente la prioridad. Yang simplemente quería tomar un pico en caso de que algo fuera interesante. Tuvieron tiempo. El Dr. Oblake puede buscarlos, respondió Blake, sacudiendo la cabeza. Lo que sea que haya allí no vale la pena. Dale al hombre algo que hacer. Me gusta. No puedo soportar toda la diversión. El Dr. Oblake se echaría a perder podrido si la mayoría de las ruinas fueran accesibles. Tendría trabajo durante las próximas décadas, dado lo mucho que había aquí. Luego estaba todo el mundo para escribir y publicar sus descubrimientos en la parte superior de las excavaciones. El grupo comenzó a reunir sus cosas después de unos momentos de descanso. Justo cuando estaban a punto de partir, la piedra sobre sus cabezas se flexionó y gimió como si algo pesado se moviera a través de ella. El trío se congeló ante el ruido, con la esperanza de escuchar si tenía la intención de alejarse o si la piedra se estaba asentando. Yang olisqueó el aire, oliendo cualquier olor que pudiera haber estado emitiendo. Sin embargo, solo pudo detectar el leve olor a amoníaco y hierro. Estos dos, en tándem, inmediatamente pusieron a la niña en vilo cuando reconoció sus fuentes. Solo una posibilidad hizo clic en su cabeza. Eran de los descendientes. Cinder dio un paso atrás, retirándose más en la caverna para poner cierta distancia entre su agresor y ellos. Un solo clic de su talón resonó en el túnel, seguido de un fuerte silencio. Tanto Yang como Blake miraron a la bruja y luego a la boca del túnel. Allí, los dos escucharon un profundo gruñido reverberante como el de un lagarto gigante como un cocodrilo. Antes de que cualquier miembro del partido pudiera pensar en correr, la piedra sobre sus cabezas cedió, desmoronándose a medida que esta criatura se estrellaba. Los bloques de piedra que componían esta estructura no eran nada en comparación con la fuerza del monstruo. Yang y Blake fueron bañados con piedras voladoras, cuando la criatura se apresuró a atacar a la pareja. Las habilidades vampíricas de la rubia le permitieron apenas arrojar a su amigo asesino fuera del camino mientras su cantera atravesaba el techo. Todo lo que podía distinguir más allá de la nube de polvo era las fauces gigantes del monstruo que emergía de dentro. Un conjunto de dientes afilados en forma de aguja listos para aplastar cualquier cosa que se encuentre entre ellos. Cuando el monstruo se cerró, el vampiro estaba a punto de transformarse en una nube de niebla. Su brazo derecho extendido, que acababa de lanzar a Blake, permaneció a la intemperie. Este monstruo se movió demasiado rápido, incluso para ella, permitiendo que la bestia se sumergiera en la extremidad expuesta. Yang observó cómo sus enormes dientes se bloqueaban alrededor del brazo justo por encima del codo. No sintió el dolor de la mordedura, solo su brazo sacó de su órbita de la enorme criatura que la levantaba en el aire. La sangre brotó de la herida cuando 3 dientes afilados cortaron su brazo como cuchillos. El aliento de Yang se enganchó en su garganta cuando el monstruo cargó, corriendo por el túnel con su captura encerrada dentro de su boca. Un grito vino de Cinder cuando fue golpeada a un lado por la criatura. Yang solo pudo ver a la mujer intentar levantarse del suelo mientras el monstruo la llevaba más lejos en el túnel. Blake persiguió a la pareja, disparando flechas en rápida sucesión, muchas golpeando la espalda de la criatura con poco efecto.
La bestia se deslizó alrededor de una esquina, raspando a Yang contra una pared mientras se estrellaba contra la sólida superficie de piedra. El golpe noqueó a Yang de su conmoción, enfocándola en la situación en cuestión. De repente, el dolor rugiente de la herida de la mordedura brotó del codo, haciendo que Yang gritara en voz alta. Este grito sorprendió al monstruo, obligándolo a sacudir al brawler para arrancar un trozo de carne. El monstruo, sacudiendo la cabeza de lado a lado, arrojó a Yang de arriba a abajo, estrellándola contra la pared, la cabeza de la bestia y sus enormes brazos óseos. Su brazo comenzó a desgarrarse por la herida de la mordedura, deshilachando tendones, rompiendo huesos y rasgando carne con poco esfuerzo. Todo lo que la mantenía unida al brazo era el tendón del bíceps distal. Cuando la criatura salió del túnel, rompiendo la puerta de piedra en la guarida del troll de piedra, Yang fue arrojado a un lado por un último movimiento de la cabeza del monstruo. Luego aterrizó entre las rocas que caían y los escombros arrojados desde la entrada del monstruo. Golpeando el suelo con fuerza, el viento fue golpeado de sus pulmones, aturdiéndola aún más mientras la sangre se derramaba en grandes chorros de las arterias cortadas. Mirando hacia arriba desde una posición prona, Yang vio al monstruo levantar la cabeza y comenzar a tragarse el brazo. Los últimos pedazos de ella se deslizaron por la garganta de la bestia y en las profundidades de su estómago. Se volvió y la miró mientras probaba el primer plato de la comida. Los pequeños ojos negros y de cuentas de la criatura ocultos detrás de las placas biomecánicas la miraban con un hambre depredadora distante. Solo tomó un solo paso antes de que Blake saltara de la puerta y se arrojara al monstruo. Distraído por el Dhampir, Blake podía cerrar la distancia como un borrón. Su capa negra y su cabello se agitaban contra ella mientras se movía como una flecha suelta de un arco. Gumball Shroud se ladeó hacia atrás en un agarre inverso, sostenido sobre la cabeza del asesino cuando llegó al monstruo. Blake apuñaló la espada larga a la bestia, usando cada pedacito de su fuerza, rugiendo mientras saltaba al monstruo con los dientes desnudos. La hoja mágica encantada cortó limpiamente a través de las pesadas placas óseas como mantequilla, haciendo que una marea de sangre verdosa brotara de la carne de abajo. Cuando la espada cortó el tejido, una explosión de energía mágica pulsó desde la hoja. Una llama salió disparada de la incisión, quemando cualquier carne que el acero tocara en un sofocante aplastante. El monstruo dejó escapar un chillido atronador mientras el dolor de esta emboscada recorría todo su cuerpo. Una espada apuñaló profundamente en su flanco, haciendo que el animal se golpeara en un intento de liberarse del objeto doloroso. Torció su cuerpo en círculos, obligando a Blake a recuperar una daga y apuñalar al monstruo para que lo sostuviera con un mejor agarre. Necesito entrar allí. Yang se obligó a ponerse de pie, incapaz de ver a su amiga derribar a este monstruo por sí sola. A pesar de la sangre que bombeaba de su brazo, se arrojó del suelo en una exhibición explosiva de fuerza, soplando polvo y rocas lejos de su cuerpo con un solo empujón de su brazo. Con garras y colmillos saliendo, su cuerpo se overclockeó al activar una habilidad. Las cosas se ralentizaron para Yang a medida que se movía más rápido de lo que la mayoría de los demás podían percibir. Se agachó debajo de las garras gigantes del monstruo sin esfuerzo, cerrando la distancia entre ella y él. La brawlera martiló hacia atrás su brazo izquierdo y empujó las yemas de sus dedos con garras directamente en el abdomen del monstruo. Enterrando su brazo debajo de la caja torácica blindada, Yang se forzó más profundamente. Llegando más lejos en la cavidad torácica, mordió el estómago del monstruo para agarrarlo mientras golpeaba. Con él distraído por Blake, levantó el brazo y se agarró a un órgano que se sentía como si estuviera latiendo. Hundiendo sus dedos con garras en la carne, Yang la arrancó del tejido conectivo que la unía en su lugar. Con un tirón final, lo arrancó del pecho de la bestia. La destrucción repentina de un órgano vital hizo que el monstruo se detuviera. Cuando Yang lo arrancó del abdomen, un diluvio de sangre verde brotó y aterrizó a los pies del Dhampir. El monstruo se derrumbó, cayendo al suelo en un ruido rotundo. Cualquier vida que quedara se desvaneció en segundos, ya que la mayor parte de su sangre estaba ahora afuera en lugar de dentro. Entonces Blake desmontó al monstruo, dándose cuenta de cómo había caído y finalmente dando testimonio de un Yang vampírico parado a pocos metros de ella. Blake saltó hacia atrás, llevando su espada en una postura de guardia de arado hacia su amiga.
Sin embargo, no parecía hostil. Solo cauteloso. ¿Qué está pasando?, exigió Blake con frialdad. Espera un segundo, respondió Jan, temblando de dolor. Mirando fijamente el muñón que solía ser su brazo, comenzó a burbujear mientras la carne se retorcía por sí sola. En cuestión de segundos, un brazo completamente nuevo comenzó a crecer más rápido que cualquier regeneración posible por humanos o faunos. Se cocinó al vapor a medida que más carne se construía sobre la base del hueso de su húmero. Cuando terminó, el brazo estaba sin pelo, sin textura de piel normal y sin uñas. Su suave y delicada piel rosada era similar a la de un bebé en lugar de la de un adolescente. Joder, maldijo Jan en voz alta. No quería que nadie más se enterara. No tenía miedo. Solo enojado por las circunstancias. Solo pensar en este secreto para salir con el resto de sus amigos la enojó. Jan había trabajado tan duro para llegar a donde estaba ahora. Que eres un vampiro, señaló Blake lo obvio. ¿Quién más sabe? Pirra. Dioses no, Jaune me pateó él esa noche cuando fuimos atacados por un vampiro, respondió Jan, enfatizando su mentira. Mi papá, mi tío, probablemente Ospin y Godwitch, y él son los únicos. Ahora tú, porque mi suerte jode apesta. Jan se volvió y usó su bota para aplastar el cráneo del monstruo de la cueva. Fue en ese momento que otra presencia fue detectable por detrás. Jan miró por encima de su hombro para encontrar a Cinder también parado allí. La mirada en su rostro le dijo a la rubia que ella también había escuchado el secreto. Creo que Jaune es la peor persona para enterarse de este tipo de cosas, expresó Blake mientras veía cómo se pintaba la realización en la cara de Jan. Eso, dijo Cinder, señalando el brazo recién crecido de Jan, también te convierte en un regenerador. No puedo matarme con nada más que plata, estoy bastante seguro, porque esa es mi única debilidad, explicó Jan, pateando los cerebros del monstruo de su pie. Accidentalmente corté un dedo cuando era niño, y esa mierda volvió a crecer en unos segundos. La plata deja una marca si eso los hace sentir mejor. Más o menos, admitió Blake, yendo a envainar su espada. Sabía que podías ver en la oscuridad, pero pensé que eras parte fauno. Esto tiene más sentido. Si tuvieras herencia fauno, habría una señal obvia. Prefiero ser un fauno. No me importaría tener orejas de gato o cola. Al menos eres una persona promedio. Entonces podemos usar su vampirismo a nuestro favor, declaró Cinder, caminando hacia el castillo. Aquí abajo, ya no tienes que preocuparte por eso. Al escuchar esas palabras, Jan se sintió un poco mejor acerca de su situación. Ella podría ser ella misma por un momento. Incluso si no le quitó por completo el peso de los hombros. Gracias por confiar en mí, chicos. Siguiendo a Cinder, Jan y Blake volvieron sobre el camino que tomó la expedición anterior. Primero cruzando el lago subterráneo utilizando los rasgos únicos de los Dhampir, finalmente llegaron a donde los descendientes estaban acampados. Fue la primera vez que Jan vio cómo vivía esta raza humanoide. Mirando por encima de la cresta desde la cueva cristalina, Jan observó los restos de la aldea. No quedaba nada. La mayoría de las chozas fueron derribadas y trasladadas a otro lugar. Solo quedaron algunas estructuras rotas o lo que no se podía llevar. Todavía están aquí abajo, dijo Blake sorprendido por sus hallazgos. Es posible que hubiera más campamentos, expresó Cinder, poniéndose de pie. Yo diría que cualquier sobreviviente fue a buscar refugio con ellos. Bien. Jan no sabía cómo manejaría encontrarse con ese gran bastardo nuevamente. Tal vez estaba bajo el control de ese rey silencioso, pero eso no cambió cómo se sentía. Era mejor que los dos no se volvieran a ver. Jan, ¿cualquier señal de esas cosas?, preguntó Blake, arrodillado a lo largo del borde del cañón. No estoy escuchando nada por debajo de nosotros. No, no huelo nada nuevo, respondió ella, desempolvándose. Si estuvieran cerca, tengo su aroma. Pero sí escucho agua. Sonaba como miles de galones fluyendo hacia una cuenca. Jan no pudo identificar la fuente, pero estaba lo suficientemente cerca como para que sus sentidos la captaran. Sin embargo, esta área no tenía una geología estable, por lo que también podía escuchar las cuevas moviéndose a su alrededor.
Todo lo que podía decir con certeza era que había mucho ruido. Sin arriesgarse a la intemperie, Yang agarró a sus compañeros y saltó a través de la grieta de abajo como una niebla. Aterrizaron suavemente en el otro lado dentro de los estrechos confines del túnel que conduce a la cámara ritual. Detrás del abrazo de las paredes exteriores, nada del tamaño de ese monstruo de la cueva podría alcanzarlos. ¿Cualquier teoría sobre qué demonios son esos monstruos?, preguntó Yang al grupo mientras se arrastraban más hacia el túnel. Nunca he visto algo tan agresivo en la superficie. Claramente, viven en los niveles más profundos de las cuevas, comenzó Cinder. Solo vienen aquí por comida, ya que no son comunes. Yo diría que también son el depredador ápice aquí abajo. Esos descendientes están aterrorizados de ellos, agregó Blake. Son los tiranos de las cuevas. Buena. Cave Tyrant suena como un buen nombre. Podemos sugerirlo al Dr. Oblek. Lentamente, el trío forzó su camino hacia una parte más abierta de los túneles. Las catacumbas que el grupo había encontrado antes todavía estaban intactas. Nada había cambiado con respecto a su condición. Sin embargo, la cámara tenía una fina capa de agua que cubría el piso. ¿Es por eso que escucho agua? Yang miró a Cinder y Blake en busca de confirmación antes de seguir adelante. Todo lo que el vampiro podía oler era tierra y cadáveres antiguos. No hay descendientes ni tiranos de las cavernas alrededor. Solo podía escuchar el sonido del agua o las rocas alrededor moviéndose y moliéndose unas contra otras. Después de unos minutos más de caminata, el trío regresó a la despensa. Aquí, el oro todavía estaba apilado contra las paredes al azar, pero ahora cubierto de agua hasta los tobillos. Extendiendo la mano, Yang recogió una pequeña colección de collares y monedas recubiertas de lodo. Cada uno todavía estaba en buenas condiciones, pero las monedas chapadas en oro estaban perdiendo su superficie dorada. Solo una gota de lo que dijo Blake estaba aquí. Yang se embolsó los objetos de valor antes de seguir adelante. Todavía había más, pero podían regresar rápidamente para esas recogidas. El tesoro era lo más importante aquí. Sin embargo, Yang comenzó a notar algo mientras pasaba por el cuartel y la despensa. Cuanto más avanzaban, el agua parecía subir. Estaba en sus espinillas, y tenían bastante distancia. Cuando separaron el velo que conducía a la cámara antes del tesoro, reveló una sorpresa desgarradora. Gran parte de la cámara se había derrumbado por las escaleras y estaba llena de agua. Desde aquí, a 20 pies de distancia, había una pared de roca que bloqueaba su camino y 10 pies de agua antes de que pudieras ver el suelo. El bloqueo de rocas no tenía ningún espacio que Yang pudiera distinguir desde aquí. Si la descripción de las cámaras restantes era precisa en la cabeza de Yang, tenía que haber 50 pies de agua cubriendo el tesoro. Ni siquiera podía imaginar cuántas rocas caídas bloqueaban el camino hacia él. Con la bolsa de sujeción, no había forma de que nadaran de ida y vuelta con pequeñas cantidades de oro a la vez. No, dijo Blake en voz baja en voz alta. La conmoción en su voz era palpable. No podía creerlo. De ninguna manera, no. Dioses malditos. El fauno gritó y la estrelló primero contra una pared cercana con un grito. La pared se desmoronó ligeramente por el golpe, y Blake se agarró la mano con dolor, masajeando la extremidad palpitante. Yang podía ver la expresión en su rostro. Fue ira y devastación por la pérdida. Una parte de la niña claramente quería intentar examinar los escombros en busca de una abertura, pero el lado lógico de ella lo detuvo. Sin embargo, apenas podía hacer frente a lo cerca que estaban de su objetivo. ¿Hay algo que puedas hacer, ceniza?, preguntó Yang con una expresión gris. No, desafortunadamente, respondió, sacudiendo la cabeza. Lo haría si pudiera. Lo siento, Blake, expresó Yang, volviendo al asesino. Estábamos tan cerca. Supongo que necesitaremos la ayuda del Dr. Oblek. Agarremos lo que podamos y vámonos, murmuró Blake con la cabeza baja. Yang vio a su amiga girarse y caminar de regreso a los túneles. Blake se puso la capucha mientras se arrodillaba para agarrar el tesoro desechado, tratando de no dejar que nadie viera su rostro. La forma en que se movía y se comportaba le decía a la rubia que estaba sufriendo. Hay más. Wei se quedó completamente quieta mientras observaba un insecto arrastrándose entre la hierba bioluminiscente.
Con brillantes marcas brillantes en su exoesqueleto, este escarabajo se balanceó, sin prestar atención al mago. No fue hasta que el insecto entró en una abertura en la cama que Weiss golpeó. Usó una pequeña tapa para persuadir al insecto en un recipiente, tapándolo dentro como su espécimen más nuevo. Es un escarabajo chafer. De pie, Weiss se dio la vuelta y llevó el espécimen a una bolsa a pocos metros de ella. Cerca de allí, aún estaba sentado en una roca con un papel en la mano, anotando algo. Mientras deslizaba el contenedor dentro de su cartera, la niña se sentó a descansar por un momento. El calor de esta cueva la cubrió cuando Weiss se tomó un segundo para saborearla. Los aromas de tierra y un suave zumbido de esta caverna llenaron su mente. A pocos metros de distancia, un hongo tocó un timbre ligero, sonando como una campana casi. No musical de ninguna manera, solo un sonido natural que creó, pero agradable en los oídos. ¿Qué estás escribiendo?, preguntó Weiss, mirando al niño. Jaune se asomó en su dirección mientras la pregunta se registraba en sus oídos. Otra carta de vuelta a Bar, respondió mientras aún garabateaba. Quiero hacerles saber sobre algunas de las cosas que hemos estado haciendo. Luego buscó otro papel y reveló algunas imágenes que había dibujado. El primero fue del alfa. Dibujado en carbón, el sombreado y el trabajo de las habilidades artísticas de Jaune lo hicieron parecer más intimidante de lo que el grupo había encontrado. La escena que representó fue la confrontación final del grupo con él. Pirra estaba de pie en el fondo, recuperándose de otro golpe que le habían dado, mientras que los demás luchaban muy distantemente contra la horda de Grimm en la distancia. Estos son realmente buenos, felicitó Weiss mientras miraba a través del resto de ellos. La segunda imagen era el grupo que acampaba alrededor del Wyvern muerto. Esta imagen era casi realista en la forma en que fue dibujada, con incluso la escala de la bestia y los detalles minuciosos perfectamente dibujados. Sus amigos y la propia Weiss fueron esbozados impecablemente. Gracias, quería enviarles algo que puedan ver, respondió con una sonrisa. Ahora, necesito descubrir cómo escribir sobre eso. Ni siquiera les he dicho sobre ir a Viacom o las cosas de Torchwick todavía. Los ojos de nosotros se entrecerraron ligeramente ante la mención de Viacom. No podía juzgar porque sus motivos para asistir a la academia eran una mentira parcial a su padre. Sin embargo, Weiss esperaba que fuera más franco al respecto para su familia. Parecían tan cercanos en su mente. ¿No saben que estás aquí?, cuestionó Weiss. Jaune respiró hondo, aparentemente dándose cuenta de lo que había dejado escapar. No, les dejé una carta, diciendo que me iba a encontrar mi propio camino, explicó sombríamente. Lo único que les dije sobre mi tiempo aquí es pasar por ruinas y trabajar con un mago. Dejó escapar una ligera risa. No sé cómo les voy a hablar de Torchwick y si necesitan tener cuidado con alguien como él. Estarán bien si son de clase baja, respondió Weiss, tratando de darle tranquilidad. Especialmente con lo lejos que están de Vale. No creo que una revuelta llegue al país. Pero, deberíamos preocuparnos si algo sucede. ¿Alguna idea? Ayuda al profesor Ospin, por ejemplo, comenzó Weiss, contando con los dedos. Luego planifique cualquier contingencia, como la caída de Viacom porque alguien se aprovechó de Torchwick. Si Viacom es tomado, Vale también puede caer en sus manos, lo que significa que aquellos que apoyaron al rey podrían ser asesinados o algo peor. Por lo tanto, es posible que tengamos que abandonar el reino si lo peor se convierte en realidad. Este proceso exacto no es como Weiss honestamente esperaba que fueran las cosas. Ospin parecía lo suficientemente inteligente como para poder derrotar a los enemigos de Vale con un ataque bien colocado. Solo necesitaba las personas adecuadas y el conocimiento de dónde combatir a sus enemigos. Con suerte, las acciones del grupo le dieron una ventaja para anular esto antes de que se saliera de control. Luego pusimos a tu mamá en un bote con Iris, Lara y Lily y las enviamos de regreso a Solitas, expresó Jaune, aventando su barbilla. Es el lugar más seguro para ellos. El resto de nosotros podríamos cobrar e ir a otro lugar. Debemos mantenernos unidos, argumentó Weiss primero. Luego, ve a los puertos orientales de Sanus y prueba Anima. Estoy seguro de que Aven nos acogería. Comience nuestras vacaciones en Mistral un año antes de lo que queríamos, bromeó Jaune.
Wei sonrió levemente ante el giro de los acontecimientos. Ella no quería dejar Vale hasta que estuvieran listos para hacer tal viaje. Ella estaba feliz aquí. Pero mientras su grupo de amigos estuviera unido, podrían hacer que las cosas funcionaran. El mago no sabría qué hacer de otra manera si solo fuera ella y otra persona de su equipo. Estaría demasiado nerviosa si ella y Jaune estuvieran solas en este momento. Ruby y ella estarían bien como compañeras errantes de Remnant solas. Los tres, sin embargo, necesito tener un plan si estamos separados el uno del otro, asegúrate de terminar con Jaune y Ruby, así tendré la mejor oportunidad. Mientras los dos se sentaban allí en silencio, Jaune pareció tener una idea en su cabeza y comenzó a dibujar otra cosa. Curioso, Wei se levantó y se acercó para inspeccionar el boceto. El paladín estaba dibujando el diseño de una lanza. Un arma intimidante con una punta forjada de los huesos de un dragón. El eje fue forjado de acero con tallas en espiral que corren a lo largo de su longitud hasta un pomo elegantemente elaborado que contiene una fuente de energía. ¿Una nueva arma? Sí, si vamos a Mistral porque todo se desmorona, entonces quiero tener algunas cosas listas antes de que puedan suceder, explicó Jaune, escribiendo los últimos detalles del boceto. Entonces, esta puede ser la nueva lanza de Pirra. Entonces, puedo juntar el martillo de Nora cuando encontramos una mesa encantadora. Todo lo que va a necesitar es un encantamiento relámpago y una cabeza de acero encantada. La pasión con la que hablaba de estas manualidades sonaba como un niño pequeño que les contaba a sus padres algo genial que veían. Como un artista explicando sus obras a un grupo de espectadores reunidos. El tipo de fervor que Weiss apreciaba en una persona. Y compartió esa emoción con el mago sin dudarlo. Entonces, ¿qué hay de ti?, preguntó Jaune, rompiendo la niebla de la cabeza de Weiss. ¿Querías que se hiciera algo más? Puedo arreglar tu placa de pecho o hacer una personalizada. Reforjar la pieza me vendría bien, respondió Weiss después de algunas deliberaciones. Sin embargo, seré encantador tanto de nuestro equipo como sea posible, así que creo que podemos trabajar juntos en ese proyecto. Agradable. Weiss calentó al escuchar eso. No dudó en trabajar junto a ella en otros proyectos. Precisamente lo que buscaba al revelar su linaje a unos pocos seleccionados. Sé que Yand estaba buscando Fo. Detrás de ellos, algo se barajaba en la oscuridad. Un gruñido bajo emergió de lo más profundo de la caverna. El sonido era vagamente humanoide, con una serie de clics seguidos de un fuerte ladrido. Como si alguien estuviera haciendo clic en su lengua en voz alta contra el techo de su boca. De repente, Jaune se puso de pie y desenvainó su hoja con una expresión de ojos abiertos. Al ver lo que Weiss no podía en la poca luz, centró sus ojos en la dirección en la que él se enfrentaba. Lanzando un hechizo a la luz de las velas, el mago envió la bola de luz más abajo para revelar lo que acechaba la oscuridad. Una forma humanoide emergió de detrás de un tallo de hongo gigante a una docena de pies de distancia. Cuando la luz adornó su cuerpo, mostró una imagen horrible. Lo que solía ser un hombre se había convertido en algo aterrador. Cubiertos de placas endurecidas por todo el cuerpo, filamentos delgados serpenteaban debajo de la piel como una red de venas agrandadas. Estas placas y lo que parecía ser una especie de raíz brillaban con la misma bioluminiscencia que poseían los hongos y las criaturas de las cavernas. Se detuvo donde estaba, temblando mientras chasqueaba la lengua y chasqueaba la cabeza hacia algunos estímulos débiles. Solo entonces Weiss pudo decir que era ciego. Estos filamentos crecieron en los globos oculares, o la cara estaba parcialmente cubierta por las placas, asegurando que solo pudiera cazar a través de estos clics. Cuando Jaune se arrastraba, su pesada armadura se estrellaba contra sí misma, creando un ligero sonido casi imperceptible entre los sonidos de la caverna. Sin embargo, para esta criatura, no lo era. La cosa chasqueó la cabeza hacia ellos y gritó mientras se lanzaba en su dirección. Weiss sacó su espada y se mantuvo firme mientras cargaba contra la pareja. Ninguno de los adolescentes cedió cuando Jaune dio un paso adelante, levantando su hoja sobre su cabeza antes de cortar lo que una vez fue un humano. La carne dio paso al acero cuando la espada se estrelló contra su hombro, tallando una fina línea recta a través de su cuerpo. Cuando Kerosiamor se detuvo dentro del centro del cuerpo humano, Jaune lo apartó antes de patear a la persona hacia atrás.
Cuando aterrizó en el suelo húmedo, la persona intentó agarrar a la pareja, a pesar de brotar sangre de lo que debería haber sido una herida fatal, gruñendo como un animal rabioso. De las fauces destrozadas de la criatura, escupió saliva y sangre entre gritos, mientras se abría paso hacia ellos. Dejó de atacar cuando Weiss colocó su rapier en el ojo expuesto de la persona. Un solo golpe en el cerebro apagó todo. Lo que obligó a esta persona a atacar a la pareja, pareció perder el control con tal herida. ¿Es un zombie? No, esta persona todavía estaba viva, no es como cualquier muerto viviente que haya visto antes. Entonces, tiene que ser una enfermedad de algún tipo. Cuando Weiss se arrodilló para examinar más a fondo este caso, Jaune la agarró del hombro, sacando a la niña del cadáver. Ella iba a interrogarlo, pero luego escuchó más cosas que venían de la caverna que los rodeaba. Lo que sorprendió al niño se hizo evidente para ella. Estos afligidos estaban emergiendo de la oscuridad frente a ellos. Weiss contó unas pocas docenas al menos. La misma malignidad que afecta a cada uno de estos humanos que la primera que encontraron. Aquellos que podían ver miraban a la pareja con ojos que portaban un hambre voraz. El resto comenzó a arrastrarse hacia su suelo tan pronto como recogieron su aroma o sonido. Esto es malo. Simultáneamente, Weiss y Jaune dejaron todo y corrieron. El mago se volvió y se atornilló hacia la entrada de la caverna con la ayuda de sus hechizos. Jaune corrió detrás de ella usando su mayor fuerza para impulsarse aún más. Sin embargo, los dos podían escuchar a los afligidos detrás de ellos. Les pisaban los talones. Cualesquiera que fueran los límites que sus cuerpos alguna vez poseyeron, quedaron sin efecto por esta infección que sufrieron. Una sola mirada hacia atrás a Jaune y Weiss pudo ver el paquete a pocos metros de distancia. Trataron de alcanzar al niño, solo para tropezar con ellos mismos y estrellarse contra el suelo mientras la horda se agrupaba. Necesitamos hacer algo de terreno sobre ellos. Saltando sobre un tallo de hongo caído, Weiss se lanzó hacia el lago subterráneo. Jaune lo siguió, confiando en su plan sin dudarlo. A medida que se acercaba a la orilla del lago, Weiss comenzó a lanzar un hechizo. Una débil danza de cristales de hielo en sus manos creció y creció hasta convertirse en una gran bola de copos de nieve. Justo cuando llegó a su ápice, el mago empujó sus manos hacia afuera, enviando la magia del hielo a través del agua. Tormenta de nieve, susurró Weiss con una voz reverberante. El hechizo cruzó el agua, congelando cualquier cosa que adornara mientras esta bola mágica corría hacia la orilla opuesta. A su paso, un camino congelado de hielo sólido quedó para que Weiss lo cruzara. Cuando fue a usar el puente, algo se estrelló contra su espalda. Un par de brazos la levantaron del suelo y la giraron para mirar hacia atrás. A solo un pie de distancia, un infectado golpeó a la pareja con sus uñas dentadas. Weiss disparó un carámbano de sus manos por reflejo, perforando a la mujer directamente a través de su pecho. El golpe la detuvo, pero una docena de otras detrás de ella la estaban alcanzando. «Correré, tú disparas», gritó Jaune, agachado ligeramente mientras se disparaba los dedos de los pies. De repente, Weiss sintió que todo su cuerpo se sacudía por inercia, y el hielo de abajo se hizo añicos, cuando Jaune puso todo lo que tenía en esta ráfaga de velocidad. En unos segundos, la pareja corrió más allá de las 20 millas por hora, solo yendo más rápido cuanto más tiempo Jaune tenía una pista recta para correr. La velocidad a la que se movieron hizo que el cabello de Weiss se agitara contra ella y la espalda de Jaune, oscureciendo su visión de los infectados que la perseguían. Lo poco que podía distinguir era que los infectados se deslizaban sobre el hielo desmoronado y se empantanaban en las aguas poco profundas. Los que estaban en la parte trasera de la manada comenzaron a dar vueltas alrededor de la orilla del lago. Entonces, Weiss lanzó bombardeos de fragmentos de hielo a un rango para reducir sus números a un solo dígito. Estas enormes lanzas de hielo azul brillante ensartaban a cada infectado, fijándolos al suelo o a los árboles fúngicos cercanos. Sin embargo, a pesar de las graves heridas causadas por estas cuchillas, los infectados continuaron avanzando. Los infectados presionaron hacia adelante, arrancándose los brazos o rasgándose un gran agujero en el abdomen. Weiss observó cómo esas heridas se sellaban casi de inmediato a través de las estructuras de la raíz incrustadas en cada rincón de sus cuerpos.
Perder extremidades no les importaba en lo más mínimo. Necesitamos usar fuego o cortar el tronco encefálico, solo puedo ralentizarlos. Al llegar al otro lado del lago, Jaune llevó a Weiss a la entrada de la cueva. Los infectados ya estaban muy por detrás de la pareja, pero ninguno bajó la guardia. Ambos mantuvieron la cabeza en un giro para cualquier sorpresa de la oscuridad. Deslizándose en el pasaje a la superficie, Jaune dejó caer a Weiss para permitirle correr hacia adelante. Detrás de ellos, los infectados gritaron y gritaron mientras los perseguían, y solo se acercó a ellos. Antes de que pudieran enjambre a la pareja, Weiss levantó una pared de hielo en el umbral del túnel. Esto selló efectivamente el camino siempre y cuando Weiss mantuviera su concentración alta. Bien, expresó Jaune con entusiasmo. Necesitamos contarle al grupo sobre esto. Primero bloqueemos la puerta, susurró Weiss con dureza. La puerta de hierro de la bodega había sido reciclada para el túnel. Aunque sólido, Weiss estaba aterrorizado de que los infectados se estrellaran a través de él en medio de la noche. Su primera prioridad era sellar el túnel o bloquear la puerta hasta que idearon un plan para despejar la caverna. Con un guiño de Jaune, siguió a Weiss hacia atrás. En el momento en que cruzaron al sótano, el paladín se volvió y cerró la puerta de golpe antes de cerrarla con un cerrojo. Solo entonces los dos pudieron respirar, deslizándose hacia el suelo con la espalda presionada contra la puerta de hierro. Eso fue peor que las arañas. Creo que Weiss dijo que iba a estar en la cueva, expresó Ruby desde lo alto de las escaleras. Ahí abajo, se quejó Nolan al pensarlo. Ese lugar sonaba tan espeluznante. Vamos, Nolan, ¿tienes tu magia?, gritó Nora, golpeando al niño en la espalda. Si algo te golpea, simplemente explóralo. A la vuelta de la esquina, Weiss espió al trío con algunos miembros más a cuestas. Mai, Browns y Roy, para ser específicos. Cuando pusieron los ojos en la pareja, cada uno estaba desconcertado por los aventureros exhaustos cubiertos de barro y sudor. ¿Están bien?, dijo Browns, moviéndose para ofrecer una mano a los dos. No nos atraparon, explicó Weiss a través de respiraciones profundas. Pero hay gente allá abajo. Están infectados con algo. De repente, algo cargó la puerta. Cuando una criatura de tamaño humano embistió la puerta, el ruido rotundo hizo que todos saltaran del umbral. E inmediatamente los llevó a agarrar muebles pesados y moverlos frente a la puerta. Se lanzaron estanterías, cajas o cualquier cosa que mantuviera la puerta cerrada contra ella. Esa tiene que ser la razón por la que tapiaron el agujero, concluyó Ruby, sosteniendo su guadaña lista. Pero, ¿qué estaban haciendo allí abajo? No lo creo, pero todos deben tener cuidado si están en el bosque, respondió Jaune, revisando los pernos que sostienen la puerta. ¿Ustedes piensan que es seguro aquí?, preguntó Nora, agarrando otra caja para apuntalar la barricada. Queríamos hablar sobre la fiesta, pero si esos tipos están allí, tal vez deberíamos retrasarla. No he visto nada así en el bosque, respondió Mai. Sabría si hubiera una apertura. Confío en ella. Mai conocía cada centímetro de estos bosques, supuestamente. Si estos infectados escaparon de alguna manera, ella o un local se habrían encontrado con uno. Eso significaba que la cueva era al menos un ambiente sellado, o que los infectados no habían encontrado una salida. Dado que tampoco hubo informes de brotes de zombies en el área, este sería su primer encuentro. Entonces, ¿por qué Ruby y Mai no patrullan el bosque?, sugirió Ace. El resto de nosotros podemos quedarnos aquí y establecer o proteger la mansión. Trasladamos la fiesta al pueblo si no nos sentimos seguros. Roy y yo tomaremos los caballos, dijo Browns. Recorreremos el pueblo y revisaremos todo. Sabemos lo que hay ahí abajo ahora. Si algo intenta salir a la superficie, estaremos listos para ellos. La cueva debajo de la mansión es el hogar de mis zombies favoritos. Pero la Horda de Oro está actualmente bloqueada de la fiesta debido a que la cámara se está desmoronando. Yang tampoco puede ser asesinada por nada que no sea plateado, por lo que es una chica tanque. Mi plan es acelerar las cosas. Por ejemplo, tener el próximo capítulo de la fiesta y algunas cosas más para avanzar en la trama.